Hoy es día 7 de agosto de 2025. La lectura del Evangelio de hoy es tomada de Mateo 16, del 13 al 23. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre, que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces, comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí, y aparte por parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, y que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, el Evangelio de hoy tenemos 4 puntos que analizar. El primer punto es la pregunta que hace nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, que después iban a ser los apóstoles, diciéndoles que qué dice la gente, quién es Él. Y vemos la segunda parte en donde menciona que Pedro pues va a ser el guía, el número uno, si ustedes quieren decirlo así, va a ser el pastor de los demás discípulos, de los demás apóstoles, y le da la autoridad a Pedro. Y el tercer punto, pues anuncia a nuestro Señor Jesucristo cómo va a ser su muerte, cómo va a ser su pasión. Y por último, el cuarto punto que tenemos nos menciona claramente aquí que Pedro trata de disuadirlo a nuestro Señor Jesucristo para que no se cumplan las escrituras, o para que no le vaya mal a nuestro Señor Jesucristo, lo maten y Él resucite. Bueno, son los 4 puntos que vamos a analizar ahorita. Los quise separar pues precisamente para que le pongamos un poquito de atención a cada punto. Vamos a pasar al primer punto, que es acuérdense que es Mateo 16 del 13 al 23. Dice que en aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista. O sea, era una cosa de locura, ¿no? Si habían visto, ya habían sabido, ya tenían conocimiento que Juan el Bautista había sido apresado, había sido asesinado cortándole la cabeza, y que la cabeza se la ofrecieron a una bailarina, la hija de Herodías, y después de haberle bailado a Herodes Antipas el día de su cumpleaños, y fue el regalo que le pidió por haberle bailado en su fiesta. Le cortaron la cabeza a Juan el Bautista. Entonces la gente ya lo sabía, mucha gente, ¿no? De hecho, los discípulos de Juan el Bautista fueron por el cuerpo de Juan y fueron y lo enterraron. Pero no nos menciona que nada más el cuerpo, no nos menciona que les ha enterrado también la cabeza. A lo mejor sí, a lo mejor no, no lo sabemos. Ahí sí, pues quién sabe, no lo sabemos. Bueno, otros decían que era Elías. Recuerden que Elías, pues no supieron qué había pasado con él años antes, ¿verdad? De la llegada de nuestro Señor Jesucristo, muchos años antes, cientos de años, ¿no? Recordemos que Elías, en un momento, bajó una carreta como con fuego, jalada por caballos, se llevó a Elías y no lo volvieron a ver. Elías había preparado nada más el camino, Elías había preparado nada más a su colega, así le podemos decir, a su discípulo,
Eliseo. Y Eliseo llevó a cabo toda una confirmación de la palabra de Dios ante el pueblo judío. Eso lo pueden ustedes revisar en el Antiguo Testamento, ahí está en los libros de los Reyes. Bien, después nos menciona aquí que otros pensaban que era Jeremías o alguno de los profetas. Acuérdense que tenemos 4 profetas mayores: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y bueno, pues estaban pensando que había ya resucitado alguno de estos profetas o alguno de los profetas menores que también los tenemos ahí mencionados. Bueno, esta primera parte es el primer punto en donde nuestro Señor Jesucristo está preguntando, y hoy nos pregunta a nosotros, ¿sí? ¿Quién es Jesucristo para nosotros, hermanos? ¿Quién es Jesucristo para nosotros? Hoy sabemos que, bueno, pues decimos que es nuestro Salvador. ¿De qué nos vino a salvar nuestro Señor Jesucristo? De la ausencia de Dios, o sea, del pecado, porque el pecado es ausencia de Dios. De eso nos vino a salvar, ¿sí? Cuando tú haces algo que está al contrario de lo que Dios pidió que tú hicieras para que fueras feliz, pues es una ausencia de Dios, entonces es pecado. Dios dice que no robes, te pongas a trabajar, te ganes con el sudor de tu frente, así simbólicamente lo dicen, ¿no? Que tú te afanes por la vida de una forma honrosa y no robes. Pues empiezas a robar, pues te empieza a ir mal también a ti, porque pues te busca la policía, porque a lo mejor en un robo te matan, porque a lo mejor pues dinero fácil se va fácil y no logras tus expectativas como ser humano y ni mucho menos de una manera espiritual. Entonces, el robar no es que el Señor nos reprima por robar, sí, que diga, no robes, ¿no? Ay, me está reprimiendo, a mí me encanta robar. No, es que si tú haces eso, pues es una acción que no te va a llevar al bien común, y vas a vivir en la aspereza con la gente, ¿sí? Otro pecado, otra ausencia de Dios es la mentira y levantar falsos. Si tú dices mentiras y levantas falsos, pues tú te estás llenando de enemigos, porque al darse cuenta que es una mentira, que estás levantando falsos, pues entonces te está yendo mal a ti también en la vida. No va a haber confianza, no va a tener credibilidad tu persona, y eres una persona en la que vas a tener muchas inamistades y no vas a encontrar una paz espiritual ni una paz humana. Ya llevo 2, ¿sí? Otro es el cuidar a nuestros padres. Si tú no cuidas a tus padres, si no los ayudas cuando ya están enfermos, cuando están ancianos, cuando están sin dinero, cuando pues ellos ya no pueden valorarse por ellos mismos. Y si tú los ayudas, bueno, pues alguien te va a ayudar a ti. Acuérdate que a toda acción viene una reacción. Con la vara que mides serás medido. Entonces, si tú no haces eso, pues el día de mañana, pues alguien no lo va a hacer contigo, porque se te revierte, ¿verdad? Tu actitud y tus acciones. Entonces, miren, ya llevamos 3, y así puedo continuar con muchos. Eso es pecado, la ausencia de Dios, la ausencia de hacer las cosas que Dios te dice que hagas, pero para tu felicidad. No porque si tú cometes pecado dices, ay, es que cometí pecado, estoy ofendiendo a Dios. Es lo que nos dice nuestra doctrina institucional, ¿no? No es nuestra iglesia, ¿no? Pero a Dios no lo ofendemos porque Dios es todopoderoso. Si lo ofendiéramos, entonces no es todopoderoso. Dios no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Dios. Dios siempre está con nosotros, nunca se va de nuestras vidas. Lo que pasa es que nosotros, al ahuyentarnos de Él, porque estamos en lo mundano, en lo terrenal y en lo material, pues entonces después nos empieza a ir mal y nos preguntamos, ¿por qué? O si no decimos, Dios me está castigando. O si no decimos, Dios ya me abandonó. Si es que crees, ¿no? Porque si no crees, pues ni eso vas a mencionar, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, esta primera parte del Evangelio, en donde nos está mencionando que le pregunta a la gente en aquel entonces, y pues se equivocan, ¿verdad? Pues no saben, no entienden quién es, ¿sí? Jesús, ¿no? Y bueno, pues es una pregunta que nos hacemos hoy en día nosotros, ¿no? Y dice aquí que luego le preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Dice aquí, Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. ¿Por qué le dijo eso Pedro? Pues porque en una ocasión
recuerden, en la transfiguración que acabamos de ver el día de ayer, se escuchó muy claramente que Dios dijo, este es mi hijo amado al que tengo mis complacencias, escúchenle. Entonces Dios Padre eso se lo había dicho a 3 discípulos principalmente, a Simón Pedro, a Tiago el mayor y a Juan su hermano, los 2 hijos del señor Zebedeo. Y bueno, pues aquí pudo haber contestado Juan, pudo haber contestado Santiago, pero contestó Simón Pedro, ¿no? Fue el que le dijo a Jesucristo, ¿sí? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y dice aquí Jesucristo, Jesús le dijo entonces, dichoso tú Simón, hijo de Juan, porque su papá de Simón Pedro se llamaba Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Pues sí, ya lo confrontamos, ya nos acordamos de la transfiguración. También cuando Jesucristo fue bautizado, también se abrió el cielo y una voz se escuchó que dijo, este es mi hijo amado, en quien me complazco. Escúchenlo, pero en ese entonces no estaba ni Simón Pedro, no estaba Santiago el mayor, tampoco su hermano Juan. Los que estaban ahí era el primo de Jesucristo, quien lo había bautizado, que era Juan, el que le decían vulgarmente el Bautista, y estaba Andrés, el hermano de Simón, y estaba Felipe, el que vive en Bethsaida. Algunos de estos 2 discípulos también pudieron haberle contestado a nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pues a lo mejor Andrés pudo haberle dicho eso, ¿no? Pues yo lo escuché cuando fuiste bautizado. O Felipe, ¿verdad? Cuando fuiste bautizado. Pero aquí tomó la palabra ¿quién? Simón Pedro. ¿Por qué? Porque Jesús lo iba a dejar como dirigente de los apóstoles. Los apóstoles eran la formación de la primera iglesia. Acuérdense que la iglesia somos nosotros, no es la institución que hoy manejamos, que es nuestra iglesia, no. La iglesia somos nosotros. Recuerden que nosotros somos templos vivos del Espíritu Santo. Bien, esa es la primera parte, ¿no? ¿Sí? Bueno, seguimos con la segunda parte y claramente le dice a Pedro, le dice, tú sabes, porque no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, o sea, tú que eres piedra. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Serán sobre ti, porque nosotros somos la iglesia. Muy claramente lo está diciendo ahí. La iglesia no son las construcciones, ¿no? Bueno, somos nosotros. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Pues no nos van a ganar. No, la fuerza del maligno no nos gana a nosotros, que somos la iglesia, si estamos con Dios, si estamos con Cristo, si estamos con el Espíritu Santo, si estamos en común unión, ¿sí? Es muy importante eso, hermanos, que nos demos cuenta que si estamos con Dios, el maligno no nos supera ni nos destruye, porque estamos con Dios, tenemos fe en Dios, creemos en Dios, tenemos conocimiento de Dios. Acuérdense que venimos a conocer, amar y servir a Dios, ¿sí? No prevalecerán sobre ella. Yo te daré, dice aquí Jesús, le dice a Pedro, yo te daré las llaves del reino de los cielos, ¿no? ¿Sí? Esto de las llaves es importante analizarlo porque estamos pensando que es una puerta, ¿no? Del reino de los cielos. Hay muchos cielos en el reino. Le está dando a entender que yo te daré a ti, ¿sí?, la autoridad para que entren al reino de los cielos. Le dice a Pedro, a ver, repito, le dice a Pedro, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Le está dando esa autoridad a Simón Pedro para que dirija a la iglesia primitiva, que eran los apóstoles, a él. Hoy en día, pues muchos sacerdotes, la iglesia, dice, nosotros hacemos y deshacemos, inventamos formatos para evangelizar, inventamos cosas porque Dios nos dio permiso. Lo que antes en la tierra será atado en el cielo, pero no se lo dijo a ellos. No se lo dijo ahora a los actuales presbíteros, sacerdotes, o a nuestro dirigente que le decimos el sumo pontífice. Se lo dijo a Pedro. Muy claramente le dijo a Pedro. No le dijo, fíjense cómo le dice, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. No le dijo, todo lo que ates tú y los que tú dejes, o todos tus descendientes, o todos los que continúen. No, nada más le dijo a él, ¿sí?
yo te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra, ¿sí?, quedará desatado en el cielo. Se lo está diciendo nada más a Pedro. Sí, no, porque ya después que decimos que el segundo papa, sí, dicen que se llamaba Lino y que entonces él tenía también ese poder. No, hermano, no caigamos en exageraciones. Es por eso y bonito estudiar la palabra de Dios para darnos cuenta de la verdad y de que no nos impongan ni nos digan mentiras. Sí, eso se lo dijo a Pedro, porque iba a hacer muchas cosas. Le voy a decir una de tantas, ¿no? Ya se las he platicado. En una ocasión Pablo le preguntó a Pedro, oye Pedro, tú y yo somos judíos y estamos circuncidados porque esa es una obligación para todo judío. Todos los que se conviertan al cristianismo también se tienen que circuncidar. Y entonces Pedro dijo, no, ya no hay necesidad de circuncidarse. Ningún pagano, nadie, ningún judío nuevo que nazca se va a circuncidar en nombre de Cristo. Simple y llanamente se tiene que bautizar con agua, en ponerle las manos para que reciba el Espíritu Santo. Ahí está atando algo en la tierra y queda atado en el cielo. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Sí? Por eso les digo, se lo dijo a Pedro, por eso Pablo fue y le preguntó a Pedro. ¿Sí? Entonces, hermanos, seamos un poquito más ecuánimes en esto, ¿no? ¿Sí? Bien. Sigamos adelante. Le dice aquí, y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Es la orden que les dio. No le digan a nadie que yo soy el Hijo de Dios. Ustedes prosigan haciendo lo que tienen que hacer. ¿Sí? Bueno, ese es el segundo punto que tenemos aquí con respecto a que nuestro Señor Jesucristo deja a Simón Pedro como guía espiritual, como el número uno, como el pastor principal para que guíe a sus demás compañeros, apóstoles y discípulos. La tercera parte nos habla Jesucristo de cómo va a ser su muerte. Dice, a partir de entonces comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte, resucitar al tercer día. Ya les estaba diciendo todo lo que le iba a pasar. Les está diciendo la verdad, para que no se asombraran. Entonces, ¿por qué se asombraron cuando aprenden a nuestro Señor Jesucristo? En el momento que lo aprenden a nuestro Señor Jesucristo en el huerto de los olivos, Simón Pedro saca una espada, porque era pescador, traía una espada, y le corta la oreja a un soldado del Sanedrín, porque acuérdense que el Sanedrín tenía guardia personal, sus guardaespaldas. Le corta la oreja a Malco, y Jesús le dice a Pedro, guarda la espada. El que espada mata, espada muere. Pero si yo te estoy defendiendo, pues sí, pero no es por ahí. Ya te había yo avisado que esto me iba a pasar, entonces ¿por qué te opones? Pues es natural, ¿verdad? Cualquiera de nosotros como ser humano, pues es la naturaleza, ¿no? De ayudarnos, de querernos, de amarnos, de ser buenos amigos, buenos compañeros, buenos hermanos, y tratamos de defendernos, pero ya si Jesucristo ya les había dicho lo que le iba a pasar, pues no tenían que intervenir, ya tenían que permanecer en el conocimiento de lo que le iba a pasar. Y no echarle la culpa a los romanos que fueron los que lo crucificaron, no echarle la culpa a los fariseos, escribas, ancianos y sabios del Sanedrín, porque ya Jesucristo les había dicho que ellos lo iban a entregar, ellos lo iban a condenar. Y no le echemos la culpa a Judas Iscariote, uno de los discípulos y apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, porque pues ya les había dicho lo que le iba a pasar. Alguien tenía que hacer el trabajo sucio, en este caso lo hizo Judas Iscariote. Nadie hubiera podido hacer eso. Recuerden que Judas Iscariote era el único que no era Galileo, era de Judea, al igual que nuestro Señor Jesucristo, porque nació en Belén de Judea. Y Judas Iscariote era del pueblo de Iscariote de Judea. Todos los otros 11 discípulos eran de Galilea, del norte del mar de Galilea, ¿sí? De por allá eran los demás discípulos, los otros 11, eran galileos, ¿sí? Es como aquí en México, hagan de cuenta que en Monterrey viven los regiomontanos, ¿no? y en el sureste, pues viven los chiapanecos, son diferentes, son mexicanos, pero son de diferentes, no sé, razas, por decirlo así, ¿no? Etnias, para ser más exactos, ¿no? Bien, pues esto se los digo para que nos demos cuenta de que no le echemos la culpa a nadie, porque muchas veces somos muy drásticos y siempre odiamos a Judas Iscariote.
¿Sí? A nuestros hijos, a algunas personas, no le ponen Judas a sus hijos por la referencia que tenemos de Judas Iscariote, pero sí le ponen Tadeo, y Tadeo es un apodo. Tadeo significa valiente, según ellos por Judas Tadeo, ¿sí? Pero bueno, les digo esto porque es algo de risa, ¿no? Porque la gente tiene esa infamia de estar acusando a Judas, si ya Jesucristo había dicho lo que iba a pasar. Se los estaba diciendo aquí, se los dijo, ¿sí? Muy claramente les está diciendo lo que les va a pasar. Aquí es el tercer punto que estamos analizando. A partir de entonces comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén. La última vez que fueron a Jerusalén, los apedrearon, porque había gente mala. Sí, o sea, había mucha gente que seguía a Jesucristo porque les daba de comer, porque les curaba a los enfermos, porque les sacaba el demonio a las gentes, porque les explicaba y les decía la palabra de Dios, los atraía, ¿sí? Para que se arrepintieran y se reconciliaran con nuestro Padre Dios. Y mucha gente pues lo seguía a nuestro Señor Jesucristo, principalmente para que los curara, ¿no? Porque en aquel entonces pues había muchas enfermedades, una de tantas era la lepra. La otra enfermedad que era, pues es que estaban posesionadas por el demonio, ¿no? Era lo más grave que tenían en ese entonces esas personas, ¿no? Bueno, por eso seguían a nuestro Señor Jesucristo. Pero una vez que estuvieron en Jerusalén, los fariseos, escribas, los ancianos y los sabios, ¿sí? Amotinados, provocaron que mucha gente corriera a nuestro Señor Jesucristo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque ellos le tenían envidia, ¿sí? Porque sabían que si seguía así, mucha gente lo seguía y a lo mejor ellos perdían la dirección de su pueblo, el Sanedrín. Recuerden que ellos habían hecho un trato con el gobierno romano para controlar al pueblo. Y el gobierno romano ya se estaba dando cuenta que había un personaje, en este caso Jesús, que tenía muchos seguidores y que los estaba pues controlando. Y entonces una de esas, pues el Sanedrín decía, pues a nosotros nos van a hacer a un lado, ya no nos van a tomar en cuenta y van a hablar con Jesucristo para que mantenga al pueblo en orden. Y ya nosotros vamos a perder la autoridad sobre el pueblo. Ese era uno de los porqués. Sí, pues, digo, hay que saber el por qué tanto odio y tanto, sí, pues esa era una de las cosas, ¿no? La otra, bueno, era porque Jesús les dijo, yo soy el Hijo de Dios, y ellos decían, nadie puede decir que es Hijo de Dios, ni inventes, y mucho menos, ¿verdad?, que tú eres el Mesías, el que había Dios dicho que iba a venir. Pues entonces, ¿qué están esperando a quién? Muy claramente ellos lo han dicho, estamos esperando un rey como el rey David, como el rey Salomón, ¿sí? Todopoderoso en la tierra, ¿sí? No, hermanos, no. Y miren, ya pasaron más de 2000 años y todavía lo siguen esperando nuestros hermanos mayores allá en Jerusalén. Ya ni templo tienen. Los dos que tuvieron fueron destruidos porque ya no hay necesidad de un templo, hermanos, porque el templo somos nosotros. Ah, pero ellos están empecinados en querer construir un templo ahí en Jerusalén. Fíjense lo que es la necedad, ¿sí? Sí, ¿qué no se dieron cuenta que todo se cumplió con nuestro Señor Jesucristo? Todo lo que dijeron los profetas se cumplió. Estudian y estudian, leen y escudriñan y escudriñan. Y entonces, en la época de Jesucristo, ¿cómo no se dieron cuenta de que Jesucristo estaba cumpliendo con todo? Dijo Isaías, nacerá de una mujer virgen. ¿No nació de una mujer virgen? ¿Sí? Tenía 12, 13 años nuestra Santísima Madre. Yo así le digo, disculpen, para los que se enojan. ¿Sí? Se va a llamar Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros, o sea, Salvador, o sea, Jesús. En nuestro idioma es Jesús, pero el verdadero pronunciamiento es Yeshua. Yeshua, ¿sí? Entonces, se cumplieron muchas cosas. Ahí están en los profetas. Ellos lo sabían, pero lo ocultaron. Dijeron, no, 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 no. Está primero nuestros intereses de que Roma no nos vaya a hacer a un lado. Sí, porque vivían muy bien, imagínense, pues le cobraban al pueblo para subsistir y ellos sin trabajar, ¿no? Qué raro, ¿verdad? Que nuestros dirigentes espirituales vivan de nosotros. Es muy raro eso y creo que no se da en ninguna parte del planeta Tierra eso, ¿verdad? Bueno, esta es la tercera parte, ¿sí? Muy claramente les dice que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. No le culpemos a nadie, porque todo ya era un plan salvífico. Muchos critican
el por qué Dios quiso que así fueran las cosas. Bueno, es su formato, así lo está diciendo Dios. Ya si ustedes quieren que Dios les explique el por qué todo este tipo de menester, o todo este desarrollo de vida en el que viene Jesucristo como Hijo de Dios y nos salva de la ausencia de Dios y nos dice qué es lo que tenemos que hacer y lo mata el género humano y Él resucita al tercer día en cuerpo y alma y está 40 días, 40 noches. Todo esto que sabemos, si ustedes no los llenan y no los, pues ahora sí que no lo aceptan ustedes al 100, pues cuando no estén aquí, ya estén ante la presencia, en presencia de nuestro Señor Jesucristo, porque ante Él sí nos vamos a presentar, no sea ante nuestro Padre Dios, no, porque pues eso sí ya son palabras mayores, ¿verdad? Pero ante nuestro Señor Jesucristo sí. Pues ahí le preguntan, ahí le dicen, oye, ¿por qué se nos presentó en tres divinas personas, Padre, Creador, Jesús, Salvador y Espíritu Santo Santificador? ¿Y por qué tenías que morirte? Bueno, mejor te hubieras quedado ahí, hubieras vivido 1000 años, más que Matusalén. Ahí le preguntan todo lo que quieran ustedes, todo. Si no están muy de acuerdo y no están convencidos de lo que sabemos hasta ahorita. Sí, sí, porque la verdad es que pues, a veces queremos unas respuestas rápidas, concretas, ¿no? Sí, bien. Pasemos al último punto de la lectura, en donde Pedro pues se emociona como ser humano, como todos nosotros, nos emocionamos, ¿verdad? Sí, y se comporta como un ser humano. Pero fíjense cómo le dice Jesucristo, al menos en este evangelio, ¿eh? Sí, como le dice Jesucristo a Pedro. Dice Pedro, se lo llevó aparte y trató de disuadirlo. Fíjense, se lo llevó a escondidas, ¿no? A ver, ven para acá, maestro, venga para acá. ¿Cómo que? Venga para acá. Ahora, ya se iba a poner bien acá nuestro primer papa. ¿Cómo ven? Nuestro primer papa, San Pedro. Ah, sí, porque le decimos San Pedro, ¿no? Nuestro primer papa, ¿eh? Haciendo tratando de disuadir a nuestro Señor Jesucristo, tratando de convencerlo. Oigan, ¿cómo vamos a convencer a nuestro Padre Dios? No inventes. Sí hay formas, ¿eh? Pero esta no es la forma. Sí. Definitivamente esta no es la forma. Sí, hay una forma de convencerlo, pues cumpliendo con lo que él nos dice. Sí, es la única forma. Dice aquí que Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole, no lo permita Dios, Señor, que regresemos a Jerusalén. ¿Cómo cree? La última vez nos agarraron a pedradas. Mira, yo aquí traigo todavía el chichón. Ese Pedro, no, sí, mira, aquí tengo la cicatriz de la oreja, ¿no? De que nos agarraron a pedradas, casi nos matan. ¿Y tú quieres regresar a Jerusalén? No inventes. Eso no te puede suceder, dice Pedro. Eso no te puede suceder a ti, maestro. ¿Cómo crees? Para mí eres el número uno. Para mí eres lo mejor. Ah, sí, porque así somos nosotros, ¿no? Sí. Bueno, los creyentes, los que tenemos fe en Dios, ¿no? ¿Qué pasó en la guerra cristera aquí en México? No, que luchaban nombrando a Dios, nombrando a Jesucristo. La guerra cristera, aquí en México, ¿eh? Cuando el gobierno se posesionó, ¿sí? De las iglesias, las cerró, corrió a los sacerdotes, a otros los mandó matar, mancilló los altares, la Sagrada Comunión, ¿sí? Fue profanada, ¿sí? Y luchaban en contra del ejército, del gobierno federal aquí en México. Mucha gente que se decían que eran cristeros. En nombre de Cristo te mato, en nombre de Cristo lucho en contra del pecado, de los que han mancillado nuestra iglesia, nuestra institución. En nombre de Cristo. Pero también estos hacían una de cosas. Llegaban a los pueblos y se robaban a las muchachas. Como no tenían a su mujer cerca, decían, no, pues es que necesitamos mujer. Y agarraban a las muchachas que podían, ¿no? ¿Sí? En nombre de Cristo, ¿no? Sí, se robaban los alimentos de la gente en los pueblos. No, denos de tragar porque estamos luchando a favor de ustedes en nombre de Cristo. Era la guerra cristera. Sí. Pareciera que estuvo bien, ¿verdad? Pues no, hermanos, pues no. ¿Qué hizo el padre Miguel Hidalgo? ¿No levantó un estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe? Sí. Y se levantó en armas en contra del gobierno.
un sacerdote, Miguel Hidalgo y Costillo, ¿no? ¿Ustedes creen que estuvo bien eso en nombre de que? No, hermano, eso es onda de nosotros, los seres humanos. Sí, que queremos agarrar fuerza de Dios y queremos nosotros ampararnos de que Dios nos está permitiendo hacer eso. No, hermano, no, para nada. Y ya no me voy más antes porque está ahí las cruzadas y las no cruzadas. Sí. Y ya no voy más antes porque pues está la Santa Inquisición en el año 1200, ¿no? Que empezó la Santa Inquisición con Torquemada, ¿no? Estaba más quemada su mente pavorosa, ¿eh? En donde mataban a la gente, ¿no? A los inteligentes, intelectuales y sabios los mandaban matar que porque estaban en contra de los principios de lo que Dios dice, ¿no? Nos estaban ayudando grandes personajes de la historia, sabios, ¿sí? Para que pues avanzáramos en la ciencia y en la tecnología. Y no, pues lo veían como si fuera brujería, ¿no? Acuérdense que pues nuestra iglesia tenía como prohibición leer las Sagradas Escrituras, eso hace como 500 años, ¿no? Por eso hubo un fulano, ¿eh? Digo fulano, sí, porque yo no participo con él, ¿verdad? Que se llamaba Martín Lutero y pues estuvo en contra de la institución porque dijo, no, están haciendo muchas aberraciones, ¿eh? La verdad están exagerando, ¿no? Sí, ¿no? Y muchos dijeron, ay, y por culpa de él hoy tenemos miles de sectas. Sí, pues sí. Lo que pasa es que como no se nos permitía leer la Sagrada Escritura, entenderla, la querían que la entendiéramos como ellos querían que la entendiéramos, pues es otra cosa, ¿no? Yo me acuerdo mucho de una parte de la Sagrada Escritura de Pablo, en donde le dice a los, en aquel entonces, ya estaba él encarcelado, Pablo, ya lo habían apresado, y muy claramente le dijo a Timoteo, a Tito, le dijo, tengan cuidado con el herrero. ¿Quién era el herrero? Pues uno que escuchó la palabra de Dios y formó su propia comunidad cristiana y empezó a hacer de las suyas y decir las cosas como él le interesaban. Y le dijo Pablo, tengan cuidado con el herrero porque está tergiversando la palabra de Dios, está tergiversando la doctrina. Desde entonces, hoy en día ustedes creen que no pasa eso. No, ¿cómo de que no? Pues aquí Pedro le está pasando algo similar. Se lo lleva aparte y trata de disuadirlo, dice, no lo permita Dios, Señor, que eso te pueda suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo, fíjense cómo lo dice, según lo que nos menciona Mateo, apártate de mí, Satanás. No le estaba hablando a Pedro, le estaba hablando al espíritu maligno que estaba tratando de posesionarse sobre Pedro. ¿Se acuerdan de las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo cuando salió del desierto y que el demonio le puso 3 tentaciones? Sí, ya le estamos recordando, ¿verdad? Tenía mucha hambre en nuestro Señor Jesucristo después de haber estado 40 días y 40 noches sin comer bien en el desierto, ¿no? Estuvo ayunando físicamente. Y el maligno le dice, mira, tú tienes poder, convierte esas piedras en pan. No solo de pan vive el hombre, dijo Jesucristo, sino de toda palabra que viene de nuestro Padre Dios. Ah, ¿sí? O sea, hay que comer de la palabra de Dios. A ver, ven. Y que lo sube, ¿sí? A lo más alto del templo. Y le dijo, dice la palabra de Dios, así como tú dices, dice la palabra de Dios que si te avientas van a venir los ángeles a salvarte. Aviéntate, aviéntate. Y Jesús le dijo al demonio, no tentarás al Señor tu Dios. Y agarró el demonio por tercera tentación, va y lo sube hasta lo más alto de toda la ciudad. Y le dice, mira, si te hincas y me adoras, te voy a dar todos los reinos porque son míos. La riqueza, el poder, la abundancia, el disfrute. Todo es mío, te lo voy a dar, pero híncate y adórame. Y Jesús le dijo, escrito está que solamente adorarás a nuestro Padre Dios. Fueron las 3 tentaciones que le tuvo nuestro Señor Jesucristo. Por eso aquí Pedro pues ya lo estaba envolviendo el demonio. Por eso Jesucristo no le habla a Pedro, le dice a Satanás, apártate de mí, Satanás. Y dice, órale,
Salió hecho la mocha, no un cohete, no, salió volando, ¿no? Y no intentes hacerme tropezar en mi camino. Pues es lo que tenemos que hacer, hermanos, no tropezar en nuestro camino que nos ha dejado nuestro Señor. Porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. ¿Se dan cuenta? A veces pensamos de una manera razonable, pensamos de una manera, o sea, real, le damos crédito, porque pues, está fundamentado en bases firmes, pero son muy humanas. Y no pensamos como piensa Dios. ¿Y cómo piensa Dios? Pues por eso tenemos que conocerlo, amarlo y servirlo con lo poco que tenemos. Acuérdense que tenemos 4 evangelios en el Nuevo Testamento, ¿eh? Sí, no voy a hablar del Antiguo Testamento. Voy a hablar del Nuevo Testamento. Tenemos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tenemos los Hechos de los Apóstoles. Tenemos 13 cartas de Pablo que nos da muchos consejos e información. Tenemos una carta de los Hebreos. Tenemos 2 cartas de Pedro, de Simón Pedro, que escribió. Hace unos días acabamos de ver una explicación de Simón Pedro en la transfiguración. ¿Sí? Tenemos 3 cartas de Juan, y tenemos 2 cartas, una de Santiago y otra de Judas, que eran los medios hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos el libro de la revelación. Antes le decían manifestación, revelación, pero hoy le decimos el Apocalipsis. ¡Ay, qué miedo! Sí, no, así le decimos hoy en día, ¿no? Dicen que es el único libro profético del Nuevo Testamento, ¿no? ¿Sí? Y bueno, pues les digo, tenemos 13 cartas de Pablo. Pues todo esto que tenemos nos da conocimiento de lo que Dios quiere que hagamos, de lo que Jesucristo quiere que cumplamos, y con el poder del Espíritu Santo que tenemos, porque acuérdate que somos templos vivos del Espíritu Santo. Bien, hermano, bueno, pues esos 4 puntos están en este evangelio que acabamos de analizar. Sí, insisto, el primer punto es, hace la pregunta Jesús: ¿quién crees que es Jesús? Pues nuestro Salvador. Nos vino a traer la paz, ¿sí? No andemos buscando por otro lado, ¿sí? Y bueno, pues nos damos cuenta aquí que le dice a Pedro, pues que él va a ser el dirigente, y pues nos dice a nosotros, pues que conozcamos, aprendamos, ¿sí? Así como Pedro aprendió de escuchar la voz de nuestro Padre Dios, que dijo: este es mi Hijo amado, el que tengo mis complacencias. Pues nosotros estudiemos y conozcamos la palabra de Dios para que sepamos exactamente qué hacer. Y el punto número 3, en donde nos menciona Jesucristo cómo iba a morir, bueno, pues no culpemos a nadie, hermanos. Todos somos pecadores, todos nos equivocamos. Tratemos de vivir una vida conforme a la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Reconciliémonos con Él, pidámosle, como en el Padre Nuestro, en la oración que decimos: no nos dejes caer en la tentación, porque la tentación la vamos a tener, ¿eh? Pero le pedimos a Él que no nos deje caer en la tentación. Y por último, bueno, pues aquí nos está mencionando que no pensemos como los hombres, sino hay que pensar como Dios, ¿sí? Es el 4 punto. Bueno, Dios te bendiga.